La tormenta rugía afuera, reflejando el caos dentro de los muros del manicomio. La lluvia azotaba contra las rejas de hierro, mientras un hombre, empapado y delirante, cruzaba el umbral. Era 1978, un año grabado en la memoria del manicomio. No tenía nombre ni pasado. Era simplemente el paciente 136, un enigma envuelto en misterio. Sus ojos, sin embargo, tenían una claridad escalofriante. La doctora Miranda Pérez, una joven psiquiatra recién llegada al centro, se sintió atraída por el aura inquietante del paciente. Era un amnésico, su pasado perdido en la niebla de su mente. Sin embargo, hablaba de cosas más allá del reino de lo tangible, de sombras que susurraban secretos y una oscuridad que se aferraba a él como un sudario. Sus pronunciamientos fueron descartados como divagaciones, producto de una mente fracturada. Pero cuando su primera predicción se hizo realidad, la muerte de una enfermera de la sala en un extraño accidente, un escalofrío de inquietud recorrió al personal del manicomio. Lo imposible había sucedido. La doctora Pérez, sin embargo, sintió una creciente sensación de temor. Vio algo en los ojos del paciente 136, un destello de algo antiguo e incognoscible. Su llegada fue un presagio, una tormenta que pronto los envolvería a todos. El paciente 136 se convirtió en un espectro, rondando los pasillos del manicomio. Su presencia era inquietante, su silencio ensordecedor. Hablaba rara vez, su voz un monótono bajo que parecía deslizarse por el aire. Cuando hablaba, era para pronunciar anuncios de muerte, anuncios que helaban hasta los huesos. Se detenía frente a la habitación de un paciente, su mirada fija en la puerta, y susurraba una fecha, una hora, una causa de muerte. Sus predicciones eran extrañamente específicas, relatos detallados de eventos aún por ocurrir. Un paciente se ahogaría con su cena, otro sufriría un infarto fatal en los jardines del manicomio. El miedo, como una enfermedad contagiosa, se extendió por el manicomio. Las enfermeras susurraban nerviosamente en voz baja. Los pacientes se encogían de miedo en sus habitaciones. La doctora Pérez, dividida entre el escepticismo profesional y una creciente sensación de inquietud, se vio arrastrada más profundamente al misterio del paciente 136. Los días se convirtieron en semanas, cada una marcada por el sombrío cumplimiento de los pronunciamientos del paciente 136. La muerte, al parecer, le seguía de cerca. El manicomio, antes un lugar de curación, se convirtió en un crisol de miedo. El personal, abrumado por la implacable serie de muertes, comenzó a evitar al paciente 136. Su presencia era un recordatorio constante de su propia mortalidad, una encarnación viviente de sus peores miedos. La doctora Pérez, sin embargo, no podía ignorar el enigma que era el paciente 136. Pasó horas estudiando su expediente, buscando una pista, una explicación racional para sus asombrosas habilidades. Pero el expediente no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Era como si el paciente 136 hubiera surgido del éter, un ser sin pasado, un heraldo de la muerte. El peso de la situación la oprimía. El peso de tantas vidas perdidas, tantas muertes predichas. Entonces, tan abruptamente como había llegado, el paciente 136 desapareció. En un momento estaba allí, una figura demacrada rondando los pasillos del manicomio. Al siguiente se había ido, desvanecido sin dejar rastro. El manicomio, envuelto en un silencio inquietante, contuvo la respiración. El miedo, sin embargo, persistía, una presencia palpable que se aferraba al aire como el olor a desinfectante rancio. Se realizaron búsquedas, se hicieron preguntas, pero el paciente 136 había desaparecido como si nunca hubiera existido. La doctora Pérez, aunque aliviada por la repentina ausencia del heraldo de la muerte, no podía evitar la sensación de que no habían visto lo último del paciente 136. El misterio de su llegada, sus poderes, su desaparición, seguía sin resolverse. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su realidad. La doctora Pérez, con su cabello ahora veteado de canas, nunca olvidó al paciente 136. Dedicó su vida a desentrañar el misterio de su llegada, sus poderes, su desaparición. Revisó revistas médicas, profundizó en textos antiguos, consultó con expertos en lo paranormal, pero las respuestas seguían siendo esquivas.
El misterio del paciente 136 se convirtió en la obra de su vida, un rompecabezas que nunca pudo resolver del todo. Se retiró del manicomio, su mente aún atormentada por los escalofriantes pronunciamientos, las muertes inexplicables, la inexplicable desaparición. La historia del paciente 136, un escalofriante testimonio de lo desconocido que acecha en los límites de nuestra realidad, continúa fascinando y aterrando. Es un recordatorio de que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Porque en la búsqueda del conocimiento podemos tropezar con verdades demasiado terribles para comprender. La leyenda del paciente 136, el heraldo de la muerte, sirve como una escalofriante advertencia. Ten cuidado con lo que buscas, porque podrías encontrarlo.